Esta gran tribulación se refiere a un intenso sufrimiento o aflicción, pero también es muy posiblemente que se refiera a alguna forma de enfermedad sexual. Bueno, habría sufrimiento en aquella cama. De hecho, la figura del lenguaje habla de una postración sufriente en cama. ¿Qué enfermedades son las que acompañaban en la antigüedad invariablemente a la inmoralidad? Bueno, siempre estaba latente, no había todavía el descubrimiento de aquel gran antibiótico que descubrió la ciencia, la penicilina. Bueno, en ese tiempo las enfermedades sexuales contraídas por la inmoralidad, lo más conocido era la gonorrea y la sífilis. Eran enfermedades bien conocidas y muy extendidas en el mundo antiguo. Como es lógico, en la actualidad tenemos la plaga adicional del SIDA, que se produce en gran medida por causa de la inmoralidad sexual. Cualquiera que haya observado a alguien que se esté muriendo de SIDA sabe lo terrible y doloroso que es esta enfermedad, tanto desde el punto de vista emocional como físico. Vuestro pecado os alcanzará, y los alcanzará en esa cama que estarán postrados. Tendrán tiempo de anunciar que ellos merecen aquello por no arrepentirse. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado que el hombre cometa, pero no quieren arrepentirse. Aquí está hablando de ese grupo intermedio en la iglesia, que eran tolerantes, que realmente ellos habían creído el mensaje de Cristo, que habían creído en la salvación de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. Tenían la base fundamental de la doctrina para ser hijos de Dios, pero tenían ojos descarriados. Estaban viendo hacia otra dirección, un falso paraíso que predicaba y anunciaba esta mujer, y estaban atrapados y seducidos, y ellos también caerían en cama. Si no se arrepienten de las obras de ella. Jesús revela el propósito de este castigo. Primero es para acercarlos a que se arrepientan de las obras de ella. Ellos no escucharían a Jesús antes, sí, así que Él debe de hablarles más fuerte por medio de la cama de enfermedad, como es hoy en día, hermanos. La normalidad que vive el mundo te hace perder el temor de Dios, pero la normalidad es la corriente del pecado. Y si caminas en esa normalidad, pues este mensaje es para ti. En la que serían postrados. No podemos escapar del pecado, y mucho menos escondernos de Cristo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, y todavía nos ama. Cuando Él da la oportunidad de que te arrepientas, es cambiar el destino de tu vida que Él te está concediendo en este mundo. Que tu cuerpo sea para el Señor, y que en vez de ser uno con una ramera, seas uno con el Señor. Bueno, es la oportunidad que Dios le da a un cristiano que se alejó de Dios, que está aceptando la normalidad
la norma de conducta, la norma de moral, la norma de creer que se practica una relación sana con Dios. Bueno, la normalidad va en contra de estas cosas, y entonces Dios está dando un tiempo para que se arrepientan. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y todavía nos ama. En el arrepentimiento se deben confesar los pecados que procuramos esconder y declararnos culpables. Yo merezco un castigo, Señor, y te pido que me perdones, que tengas misericordia, que todavía me concedas hacer buen uso de mi vida, de mi cuerpo, de mis órganos, de mis talentos. Ten misericordia, no permitas que este castigo que yo merezco siga adelante. Perdóname, Señor, y en este momento te entrego mi vida para ser santo, entregado a ti. Dios ve el corazón. Y vamos a ver, bueno, se los digo de memoria, Proverbios 28:13, y dice: el que encubre su pecado, el que lo esconde, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es arrepentimiento, confesarlo y apartarse del pecado para alcanzar misericordia. Proverbios 28:13. Por esta razón, la figura de una cama es tan apropiada. En aquella iglesia de Tiatira había culpables de adulterio sexual, así como de corrupción espiritual. Es como si Jesús dijera: como aman una cama sucia, aquí les daré una y los arrojaré en ella. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 33 y 34. ¿Américo, lo tienes? Sí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sí. Algunos de aquella iglesia no conocían a Dios, pero aquí les habla. Las malas conversaciones, esto es la falsa doctrina, corrompen las costumbres de un cristiano verdadero. Velen, ¿verdad? Ahora, fijémonos además en las buenas noticias que hay. Dios siempre tiene buenas noticias para los que han pasado por el arrepentimiento. Antes del arrepentimiento no hay buenas noticias para nadie, pero aquellos que han experimentado un arrepentimiento, nuestro Señor concede siempre a las personas la oportunidad de que se arrepientan. He pensado con frecuencia que los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, las tormentas, las inundaciones, etcétera, son oportunidades que se conceden a los hombres para que piensen de nuevo, para que se detengan a pensar en lo que están haciendo y para que cambien su modo de actuar. Bueno, la historia de la humanidad está llena de estos acontecimientos. Ciudades enteras se han destruido. ¿Recuerdan cuando aquel volcán del Vesubio destruyó a las ciudades de Herculano y Pompeya? Bueno, quedaron sepultadas en la lava escenas vivas de personas que estaban en ese momento en la inmoralidad o en el robo o en el asesinato, cuando los sorprendió aquella lava, y se han encontrado, vestigios por los arqueólogos de escenas donde la muerte los sorprendió. Igualmente se han encontrado escenas
donde un funcionario del gobierno está protegiendo a alguien. Bueno, así es cuando la muerte llega. ¿Cómo encontrará a una persona? Es una oportunidad para arrepentirse. Es como una bofetada en la cara que nos dice, despierta. Pero nos dice Jesús, no quiere arrepentirse. Por lo que no queda más remedio que caiga el juicio sobre ella. Así es como corre nuestra sociedad en la compañía del pecado y apresurada en la dirección del juicio de Dios, porque están casados con el mal. Es un vocablo que se usa, se casó con él, hablando de una forma equivocada de vivir. Vamos a ver qué dice Romanos 2:5, Dora, y luego Sarita nos lees el Salmo 1 del 1 al 3. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta ahí. Tu corazón no arrepentido. Dios no tiene otra cosa para un corazón no arrepentido. Ira, atesorando ira y más ira cuando se revele el justo juicio de Dios sobre tu vida. Todas tus obras están escritas en un libro, y en la Biblia dice que ese es el libro de nuestras obras. La maravilla es, la buena noticia es que cuando nosotros damos el paso de arrepentirnos y terminar con aquel camino o aquella vida y encaminar nuestros pasos en la dirección de Dios, eso empezó cuando recibimos a Cristo. Y en ese momento Dios borra desde ese momento hacia atrás todo tu récord. Queda en blanco. La justicia de Cristo cubrió ese récord o expediente y borró todos tus pecados. Y empieza a escribirse nuevas páginas en comunión y en compañerismo con Cristo. Así es que Dios le habla a una persona no arrepentida. Tu corazón no arrepentido guarda como un tesoro la ira de Dios para ese día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 1 del 1 al 3, Sarita? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué maravilla! Ahí habla de un parteaguas. Bueno, habla de un hombre que tomó una decisión y le llama a este hombre o varón o persona en general, le llama bienaventurado, que no anduvo en el consejo o en la doctrina de los malos, no estuvo en el camino con los pecadores, ni estuvo sentado con aquellos que escarnecen el nombre de Dios, la Biblia, sus hijos a los cristianos, no tomó un lugar con ellos. ¿Y qué hizo? Pues meditar en la ley de Dios, de día y de noche. Esta es la bienaventuranza. Y Dios le habla a este sector que había sido seducido, alertando también a sus siervos y a sus líderes que no cayeran en la seducción de aquella mujer. Entonces, busquemos la bienaventuranza, la buena noticia, la buena decisión
que Dios nos ofrece. ¿Por qué permanecer extraviados, nuestros sentidos extraviados de una sincera fidelidad a Cristo? La figura de esta mujer profetisa es la figura de la serpiente. Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos también sean extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Entonces, esto es algo determinado. Tú no puedes alcanzar las promesas de Dios sin poner tus pies, tus pensamientos, tus ojos, tus anhelos, tus propósitos en la voluntad de Dios. No puedes alcanzar nada. Es como subirte a una lancha que quieres remar río arriba sin mover los remos. ¿Qué sucede? Tú sigues arriba de la lancha que representa a Jesús, pero tu vida va siendo llevada aguas abajo, en contra, donde está la cascada que destruirá la vida de los pecadores. En Apocalipsis 2:23 ahora dice así: y a sus hijos heriré de muerte. Este es otro sector, otra parte, otro grupo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pongamos mucha atención en la figura que describe aquí como sus hijos. Había además un tercer grupo. El Señor dice: y a sus hijos heriré de muerte. Sus hijos representan a los que no solo practican la inmoralidad, sino que también la enseñan a otros, alcanzando primero a sus hijos mismos, como lo estaba haciendo Jezabel, sus discípulos propios o ministros del mal. No se refiere a los que la toleran, sino los engendrados por ella, por su doctrina, como hijos. Una clase distinta cuyo pecado era directo. Y a sus hijos heriré de muerte. El desastre que tocó a los discípulos de la Jezabel histórica y los hijos de Acab. Bueno, nos da la Biblia un pasaje donde esta mujer, la real, la histórica, tenía un seminario de discípulos del mal. Y vamos a ver así la figura representada por los hijos de esta mujer. Y vamos a leer este pasaje, Américo, por favor. Primera de Reyes 18. Primero el versículo 19. 18, capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. El 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Sí, les sugiero que lean en su casa despacio este capítulo, Primera de Reyes, capítulo 18. Lean todo el capítulo, pero resaltamos que esta mujer, la esposa del rey Acab, que era hija de un rey de Sidón, y ella tenía esa doctrina, profetas del dios Baal. Era un dios muy extendido en aquellas culturas, y también una diosa, Acera.
Entonces ella tenía unos seguidores de Acera y otros seguidores de Baal. Pero Dios envió a Elías y el pueblo estaba atrapado por las seducciones de estos falsos profetas que enseñaban al pueblo a fornicar exactamente como lo describe. Sus cultos, sus ofrendas, sus sacrificios comprendían las cosas más horrendas y entre ellos la fornicación. Y bueno, Dios mandó a Elías y háblales y diles, y les puso una prueba y les dijo: ofrezcan ustedes un sacrificio a sus dioses, a Baal y a Acera, y si Él es Dios, que consuma ese sacrificio. Degolló unos bueyes o unos novillos, animales, como ellos ofrecían a sus dioses, y les dijo: díganle a sus dioses que reciban este sacrificio, que devoren este sacrificio en fuego, que les contesten. Y dice que danzaban y danzaban, invocando a sus dioses, se sajaban el cuerpo, se herían el cuerpo, y no sucedió nada. Cuando Él les dijo: ya terminaron, bueno, ahora el mismo sacrificio. Y Él invocó ahí a Dios, porque Dios lo había enviado que les hablara y les mostrara que el Dios era Jehová, el Dios de este pueblo, que había sido seducido y atrapado. Bueno, invocó Elías a Dios y cayó fuego del cielo y consumió aquel sacrificio. Y el pueblo temió a Dios y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, no Baal ni Acera. Y entonces termina el juicio aquí. Dios mandó a Elías que degollara aquellos 400 profetas. No se dice por qué no aparecen aquí en la escena los otros 450. Pero aquí la figura es que esta mujer Jezabel era la que tenía el seminario de falsos profetas, y que estos falsos profetas no tenían ningún poder verdaderamente, y fueron sacrificados. Bueno, así es el diablo, hermanos. El diablo tiene sus ministros que se visten con vestiduras brillantes, porque no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, y sus ministros como ministros de justicia. Bueno, el diablo tiene cantidad de ministros que se cultivan en los seminarios, porque es un semillero donde se preparan los falsos profetas. Bueno, eso nos da una idea cuando Dios dice: y a sus hijos, hablando de estos discípulos preparados por la profetisa. A ella les dice: a sus hijos heriré de muerte, como lo muestra ya Elías, hirió de muerte a estos falsos profetas. La muerte no solo viene en la muerte física, como aquí se refiere, sino que al mismo tiempo viene la muerte espiritual. Ellos pasan a la segunda muerte, al lago de fuego. Así lo dice ahorita vamos a leer este versículo. Es decir, lo que se llama en la carta a la iglesia de Pérgamo la segunda muerte, la perenne agonía del lago de fuego que se describe en Apocalipsis 21:8. ¿Quién lo tiene? ¿Quién le toca leer? Sarita, Apocalipsis 21:8.
¿Sí? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que Fíjense. es la muerte segunda. Sí, que es, tendrán lo que a ellos les toca, lo que ellos se ganaron, lo que ellos merecen, tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, después de la muerte física, ellos pasan a esta muerte eterna. Pero vean que describe aquí todos aquellos que participan de esta manera. Pero los cobardes e incrédulos, que esconden la verdad de Dios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo que hace difícil el arrepentimiento en una persona es haberse comprometido con el mal. Se casó para no dar marcha atrás y no cambia porque no quiere cambiar, no porque no entienda que su camino es camino de muerte. No cambia porque él ya se comprometió con el mal para siempre. Esto es el pecado imperdonable. Ya no quiere arrepentirse, ya no quiere. Él se unió con esa manera de vivir. Y vamos a ver qué dice Isaías 5, 18 al 20. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como hoyuntas de carrera, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que traen su pecado unido, atado, como con coyundas con los que uncen a los bueyes en la carreta. ¿Verdad? Hay de aquellos que a lo bueno llaman mal. Bueno, ellos ya tienen una mente consagrada al mal, entregada al mal, se casaron con el mal y no quieren dejar de predicar la mentira. Ellos quieren morir con su manera de creer, es su convicción. Y continúa este versículo diciendo: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, Dios está mandando el mensaje no solo a esta iglesia de Tiatira, sino a todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las naciones. Dios no es una creencia o una religión que el hombre puede levantar bajo su libre albedrío. Las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Vendrá el tiempo suficiente para que se sepa. Bien, vamos a dejar aquí, continuamos la segunda con la parte de este versículo 23 el siguiente domingo. Dios los bendiga.